Hola, buenos días a todos. Bueno, siempre es un grandísimo gusto estar aquí en Girona. Hoy no he utilizado el bus, sino que he ido andando como en los viejos tiempos, ¿no? Por Montilivi. Siempre muy, muy lindo estar aquí. Empezamos con la ponencia de Ilse Torres Ortega, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, México, que tratará de concepto y concepciones del castigo y su incidencia en la ascripción de responsabilidad. Gracias. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría señalar es que, aunque sé que este no es un escenario que se caracterice por ser especialmente ceremonial, no quería dejar de hacer mención del enorme privilegio que significa estar aquí. Y es que estoy segura que para todos los que hemos comenzado a formarnos en Jus Filosofía, participar en este congreso podríamos decir que es una especie de deseo que creemos que es inalcanzable. Así que agradezco mucho a las personas que me han ofrecido esta oportunidad. Bueno, en esta presentación lo que haré primero será enunciar 8 tesis, que son las que voy a sostener en este trabajo. Una vez enunciadas estas tesis, voy a presentar la argumentación que creo que puede sostenerlas. La primera de estas tesis señala que para que una indagación filosófico-conceptual dé cuenta cabal de una práctica normativa, precisa incorporar el punto de vista interno del participante. La segunda tesis viene a enunciar de que a la luz de esta tesis anterior, lo que entiendo por castigos es que se trata de sanciones negativas que, inciso A, resultan de la acción u omisión de una persona que transgrede una norma jurídica que protege bienes que son especialmente valiosos. Inciso B, que son actos coercitivos que son administrados intencionalmente por una autoridad constituida por el sistema jurídico transgredido. El inciso C viene a señalar que involucra una privación de bienes que son prima facie inalienables, esto es, bienes que por este motivo pueden ser considerados jerárquicamente superiores. Y finalmente, el inciso D señala que poseen una pretensión de justificación que es especialmente fuerte precisamente por la relevancia de los bienes involucrados. La tercera tesis señala que entonces castigos, penas y sanciones negativas penales pueden ser considerados términos sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva entre lo que serían los castigos y las penas y el resto de sanciones. Y obviamente, esta diferencia, al ser sustantiva, no pasa por su mera inclusión en un código penal. Es la calidad de los bienes afectados por la imposición de estas sanciones, así como la calidad de los bienes vulnerados que dan lugar a ellas, lo que justifica que el castigo sea un objeto de interés teórico inagotable. También que los castigos hayan, en mi opinión, de aparecer recogidos en un cuerpo unificado, o lo que conocemos como un código penal. Este conjunto de ideas, además, está vinculada con la defensa de un derecho penal mínimo, que, como todos sabemos, es una defensa que subraya que solo determinadas conductas deberían constituir delitos. Y a esto, digamos que lo que yo propondría sería incorporar la tesis de que los castigos, en los términos aquí caracterizados, también tendrían que quedar reservados para este tipo de conductas. La tesis número 4 señala que si bien un proyecto conceptual debe diferenciarse metodológicamente de un proyecto de justificación crítica, la reconstrucción conceptual del castigo, visto como práctica punitiva, que opera en nuestras comunidades político-jurídicas, precisa que demos cuenta de un elemento que viene a fungir una especie de, o una suerte de elemento puente entre ambos proyectos. Y este elemento sería o se constituiría con la pretensión de justificación, aunque es necesario señalar que no la justificación misma, que está incorporado en la práctica de castigar. Este elemento, así caracterizado, se trata de un elemento que permite seguir manteniendo la distinción, o por lo menos la neutralidad del proyecto conceptual, y que no nos lleva, por tanto, a hacerlo colapsar con la cuestión acerca de si el castigo está justificado o no justificado, entendido en su doble dimensión de práctica en su conjunto o de acción particular que cae dentro de ella. Pero no solamente sería o nos permitiría mantener esa neutralidad, sino que también incorpora una dimensión que es justificativa en esa reflexión ulterior que consiste en dotar de contenido esa pretensión. Esto sucederá a través de la reflexión crítica de los participantes dentro de la práctica de castigar. La tesis número 5
señala que esto me lleva a sostener que la propiedad identificada como pretensión de justificación es la que nos lleva a defender que desde el punto de vista interno o del participante de la práctica, el concepto de castigo es utilizado como un concepto normativo en un doble sentido. El primero de estos sentidos sería normativo, entendido como valorativo, porque el núcleo del concepto de castigo es contemplado a la luz de una serie de valores que son sustentados por los participantes, que a su vez configuran distintas concepciones distintas del castigo. Con ello no quiero afirmar que las concepciones siempre tengan que ser valorativas. Y sería también normativo en el sentido de que la reflexión sobre el contenido de esa pretensión lo que hace también es proporcionarnos una especie de modelo de justificación o modelo normativo que nos permitirá posteriormente hacer el juicio crítico sobre el castigo y dar lugar a consecuencias normativas que puedan servir de guía en los juicios de asignación de responsabilidad. La tesis número 6 señala que este intento por dotar de contenido la pretensión de justificación tiene lugar a la luz de distintas concepciones de castigo que coexisten, que dialogan y que de alguna forma se disputan la fundamentación crítica y los principios guía de la práctica punitiva que tienen lugar en nuestras comunidades normativas. Y en este sentido es cierto que hay una amplia variedad de concepciones, aunque las más conocidas sean la retribucionista y la prevencionista del castigo, las cuales, mientras se erijan desde las teorías éticas del deontologismo y del consecuencialismo, van a seguir constituyendo el núcleo básico también de las concepciones sobre el castigo. Las demás propuestas, entonces, tal y como yo las entiendo, habrían de verse como proyecciones de tales paradigmas éticos en la realización de la justicia penal. La tesis número 7 señala que es este diálogo el que después nos permite tener un marco de referencia para discernir sobre la justificación del castigo, pero también para diseñar el sistema de responsabilidad que en principio permita asignar justificadamente responsabilidad penal e infligir en ese nivel de distribución un castigo justo. Finalmente, la tesis número 8 señala que una concepción del castigo, de la práctica de castigar, tiene que articularse desde los mismos valores que sustentan la práctica del derecho en general. Bueno, una vez enunciadas estas tesis, lo que haré será ahora intentar presentar algunos de los argumentos que me llevan a sostener estos anteriores puntos. Lo primero que es importante señalar es que las discusiones filosóficas en torno al castigo escapan por mucho de lo que yo puedo presentar aquí. Lo único que diré es que se trata de una reflexión que es compleja y perdurable y que tanto es así que ha pasado a ser considerado uno de los problemas clásicos de la filosofía. Y este carácter de clásico me parece importante tenerlo presente porque no se refiere a una mera recurrencia, sino porque estamos en realidad ante un problema de ética práctica que involucra la necesidad de constante y de inacabable reflexión. Si tomamos conciencia de que hay algo que es intrínsecamente controvertido en la propia práctica de castigar, la misma no puede considerarse sin más entonces justificada. Las bases de este debate son ampliamente conocidas y sabemos eso, que se trata de una clásica confrontación entre las teorías retribucionistas y las prevencionistas, presentadas como grupos que aspiran a ofrecer razones justificantes para castigar en el ámbito jurídico. Esta confrontación ha sido históricamente el motor de esa discusión y, aunque no voy a entrar a indagar mucho más en ello, lo que me parece importante hacer notar es que ha habido muchísimos aportes a partir de esta distinción, por lo que conviene tener presente que este debate hace tiempo que dejó de estar fijado en los términos establecidos por Kant y Beccaria. Desde hace algunas décadas, en realidad, somos testigos de algo que podríamos identificar como el resurgimiento del debate sobre el castigo y en realidad de algo que es mucho más importante, que es el resurgimiento del interés por pensar en los fundamentos del derecho penal. Y creo que esto no consiste en una moda pasajera, sino en una verdadera toma de conciencia acerca de la enorme relevancia que tiene la filosofía del derecho penal en el diseño de sociedades que puedan ser más justas. Una vez dicho esto, entonces, uno de los retos más importantes que tienen los teóricos sobre el castigo es el de mostrar que entonces los castigos o el castigo no es simplemente un debate que pueda resultar interesante por razones históricas, sino más bien el interés de mostrar que en nuestras sociedades existe una práctica, que es la práctica de castigar, que pretende responder a ciertas razones,
que se da en un tejido social complejo que atiende a circunstancias políticas, económicas, culturales, etc., y que se manifiesta en castigos concretos. A esto suele ir unido el interrogante de si el castigo como práctica punitiva ha de ser objeto de un estudio independiente y en este sentido específico y diferenciado de otras prácticas de imposición de medidas coactivas estatales. Y para avanzar en esto último, parece que es ineludible recurrir al esclarecimiento conceptual del castigo. Evidentemente, se trata de un término que se emplea en diversas esferas de las relaciones humanas, por lo que es necesario especificar que el escenario práctico normativo al que yo me refiero es el jurídico penal, sin afirmar con ello que se trate del uso más frecuente o del uso más importante de los distintos sentidos en los que hablamos de castigo. Hay muchos esfuerzos por conceptualizar el castigo y desde la perspectiva jurídica normalmente parten de caracterizaciones como la realizada por Herbert Hart, quien toma como punto de partida la distinción entre concepto y justificación para establecer las propiedades descriptivas y neutrales de aplicación del concepto de castigo. De esta propuesta, que no voy a exponer, simplemente señalaré que tomo dos herramientas metodológicas. La primera de estas herramientas señala que, considerando la vaguedad y la textura abierta del concepto, y reconociendo que entonces es posible hallar tanto una zona de claridad como una zona de penumbra, entonces tendríamos que poder distinguir un caso central o estándar de castigo y algunos casos subestándar o secundarios. Así, entonces tendríamos algunos casos paradigmáticos, esos casos claros en los que no dudaríamos llamar castigos, como puede ser la pena de muerte, la pena de prisión permanente e incluso la prisión temporal. Mientras que habría otros casos, como el de la multa, el trabajo en favor de la comunidad, la inhabilitación incluso, que serían casos que caen bajo esa zona de penumbra y que tendríamos que hacer una reflexión ulterior para ver si podemos también llamarlos castigos. En segundo lugar, la segunda herramienta metodológica sería la de evitar las barreras definicionales. Estas barreras lo que pretenden hacer es reducir el ámbito de justificabilidad al problema del ámbito de aplicación de un concepto. Y por tanto, lo que se establece con este tipo de barreras es que en virtud de criterios semánticos, un supuesto que en realidad es controvertido simplemente se señala que no es un supuesto de castigo. Y el problema de este tipo de barreras es que nos llevarían a cancelar la posibilidad de diferenciar entre castigos justificados y castigos no justificados. ¿Por qué? Porque en este último caso simplemente no se trataría de castigos. Ahora bien, con frecuencia este esclarecimiento conceptual ha tenido como objetivo el discernimiento acerca de qué es lo que lo hace distinto de otras medidas coactivas estatales. Y me parece que en la literatura sobre el castigo normalmente se han identificado estas propiedades diferenciadoras, se han identificado dos propiedades. La primera de ellas suele ser identificada con la imposición de sufrimiento. Y así se dice que el problema del castigo radica en que involucra la imposición de sufrimiento a otros y más precisamente en que esta imposición se hace de forma intencional. Este sufrimiento puede ser bien buscado como un fin o puede ser también pensado como un medio para lograr otro propósito, pero lo relevante, según se suele señalar, es que sin esta propiedad el castigo perdería su razón de ser. La segunda de estas características se suele señalar en la idea de desaprobación. Así, la transgresión de una norma de conducta implicaría lógicamente desaprobación y el castigo se constituye como una expresión de esa desaprobación que además suele manifestarse también en forma de censura o en forma de reproche hacia la persona que resulta culpable de la transgresión. En mi opinión, ambas características son relevantes, pero así expresadas no forman parte de una indagación filosófico-conceptual externa, sino que son más bien partes de una determinada concepción sobre el castigo. Es por ello que lo que yo propongo es una caracterización del castigo como una sanción negativa cuyo rasgo relevante es el carácter de los bienes que se autoriza a castigar. Y esto es lo que nos permite concluir entonces que hay algunas sanciones que están dirigidas a la privación de un tipo muy especial de bienes dentro de la práctica sancionadora jurídica en general. Esta primera aproximación al uso ordinario del concepto del castigo, como señalaba, entonces es el que nos permite identificar que hay algunos casos claros que son los que hacen que tenga sentido plantear la discusión sobre el castigo. Sin embargo, esta aproximación externa
tiene que ser completada a la luz de cómo opera el concepto de castigo en la práctica punitiva, ya que, insisto, no se trata únicamente de un planteamiento que podamos considerar que es contemplativo. Y para dar cuenta de cómo es empleado este concepto desde el punto de vista interno de los participantes, lo que hace falta es incorporar el elemento de la pretensión de justificación, cuyo contenido, que vendría a constituirse con las concepciones del castigo, es lo que fija el marco crítico para después hacer la valoración acerca de si un castigo está o no justificado. En este sentido, es necesario señalar que el castigo, y en realidad cualquier tipo de sanción negativa, en tanto práctica que tiene lugar dentro de una comunidad normativa, en realidad envuelve una pretensión de justificación. ¿Por qué envuelve esta pretensión? Porque en principio privar a alguien de un bien, y en este sentido podemos decir lo que implica dañar a otra persona, es algo que es prima facie indebido y por tanto o se justifica como una excepción a dicho principio o bien será simplemente un acto de fuerza. Es decir, que las sanciones quiebran la a priori inalienabilidad de ciertos derechos que protegen bienes. Y si la privación de bienes que se está autorizando implica la lesión de bienes tan importantes como puede ser la vida o como puede ser la libertad, entonces esa pretensión tendrá que ser más fuerte, la exigencia también para que la misma se cumpla será más fuerte y también esto tendrá que reflejarse en criterios más estrictos en los que haya de articularse la práctica de castigar. Es esta pretensión, entonces, la que permite sostener que el castigo se presenta como una institución que puede operar legítimamente en nuestras sociedades, aunque una cuestión distinta será el hecho de que dicha pretensión se cumpla y que entonces no hablemos únicamente de que estamos ante un castigo, sino que estamos ante un castigo justificado desde el punto de vista crítico o de la gente que pretende aplicar o reivindicar su aplicación. Ahora bien, lo que sucede es que en la práctica punitiva los participantes operamos asignando un contenido distinto a esa pretensión. Y este contenido puede ser controvertido, puede incluso llegar a manifestarse en una normativa errática en el derecho positivo de que se trate. Y para intentar dar cuenta de estas diferencias es que me remito a la distinción entre concepto y concepciones como una distinción que puede articularse también desde la perspectiva del participante. Así, tendríamos entonces un núcleo común de significado con los elementos que he indicado al inicio e incluyendo la pretensión de justificación, pero tendríamos también distintas concepciones que incorporan otros criterios para explicar la aplicación crítica o reflexiva del castigo. Y estas diversas concepciones, al incorporar criterios para dotar de contenido esa pretensión de justificación, como decía, en realidad están haciendo referencia a un contenido que es normativo y que daría lugar a modelos normativos. Es importante tener en cuenta esto para hacer notar que el estatuto epistemológico de estos modelos no es el de ofrecer explicaciones acerca de las funciones que de hecho cumple el derecho penal o la pena, sino que más bien lo que permitiría sería hacer esa valoración crítica y llevar a cabo la tarea justificativa. Algunas de estas concepciones, aunque en este momento no voy a exponer cuáles son algunas de las tesis centrales, pero simplemente por mencionar algunas de estas concepciones que mayor repercusión han tenido en el debate sobre el castigo, es posible señalar, por ejemplo, la concepción como prevención, como retribución, que son las ampliamente conocidas, pero también es posible reconstruir una concepción del castigo como compensación de un beneficio indebidamente recibido, una concepción del castigo como símbolo o expresión de desaprobación, la concepción del castigo como comunicación o la concepción del castigo como rehabilitación. ¿Sí? En general, las posiciones contemporáneas han avanzado en una línea de un proyecto que lo que hace es incorporar nuevos elementos al debate, pero continúa en una combinación acerca de fundamentos que son de tipo retribucionistas y de tipo prevencionistas. De esta forma se da lugar a modelos que son modelos normativos mixtos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Como señalaba en una de las tesis iniciales, estas concepciones, el retribucionismo y el prevencionismo, mientras se erijan desde las teorías éticas del deontologismo y del consecuencialismo, van a seguir constituyendo ese núcleo básico de concepciones y las diversas propuestas han de verse como proyecciones de tales paradigmas éticos. ¿Por qué me interesa enfatizar esto? Porque me parece que en la literatura sobre el castigo en muchas ocasiones existe la tentación o resulta
muy tentador para algunos autores ofrecer una doctrina de fundamentación del castigo que sea original. ¿Sí? Y este es un proyecto que me parece que es importante tener presente, que en realidad excedería el ámbito de aplicación de esta reflexión. Y además conviene tener en cuenta que una propuesta ad hoc aplicable únicamente para el caso de castigo lo que hace es nuevamente dar la impresión de que el castigo se trata de una institución que es exclusivamente teórica y que está desconectado del resto de nuestras prácticas jurídicas. Si en este momento yo intentara construir una propia concepción sobre el castigo, se trataría de un proyecto que resultaría tremendamente ambicioso. Lo único que voy a señalar es que para mí una concepción del castigo lo que tiene que hacer es resaltar el carácter práctico del castigo, entendiendo como praxis una actividad que se realiza a la luz de una serie de valores que pretenden dotar de legitimidad esa práctica. Y esto es lo que entiendo que ha de quedar recogido en el elemento de la pretensión de justificación. Una concepción del castigo, por tanto, que tome en cuenta estos elementos, lo que hará será enfatizar el propósito de llevar a cabo los fines valiosos que se pretenden desarrollar a través del derecho penal. E indagar acerca de cuáles son estos fines valiosos es algo que únicamente puede encontrarse en los propios fines que el derecho intenta realizar, que no pueden ser otros que la procuración y la garantía de los derechos individuales básicos. Estos derechos constituyen marcos de referencia válidos que son legítimos a la luz de los principios que han de regir el espacio de lo intersubjetivo. Y a una concepción, o más bien esto nos llevaría a la conclusión de que una concepción sobre el castigo, a esta concepción subyace una reflexión que es más profunda acerca de los derechos individuales básicos que las personas poseen y que los demás debemos garantizar. Y siendo así, lo que tendríamos que hacer entonces es contrastar esas distintas concepciones enunciadas y ver si de alguna forma no solamente no vulneran esos derechos, sino que facilitan su garantía. Ahora bien, si la pregunta es ¿cómo se relaciona esto con la asignación de responsabilidad penal? A la asignación de responsabilidad penal, en realidad también subyace esta pretensión de que la asignación que se realiza es correcta. Pensar en el castigo como una práctica punitiva implica que la reflexión sobre el castigo está abocada a cómo lograr que tanto la práctica en su conjunto como la distribución de castigos sean justos y ser responsables entonces, o más bien el calificar o el decir más bien que una persona es responsable de un estado de cosas que a la luz del ordenamiento jurídico se considera disvalioso, significa ser una persona que puede ser justificadamente castigada. Es por ello que la asignación de responsabilidad puede realizarse o pretende realizarse en función de qué tipo de sistema de responsabilidad es el que consideramos más adecuado, qué condiciones de imputación tienen que ser previstas por las reglas de responsabilidad y cómo se deberán desarrollar también los juicios de responsabilidad, que lo que hagan será contrastar la acción con el sistema de responsabilidad en concreto. Lo que yo defiendo es que una guía para fijar todo lo anterior exige llevar a cabo una reflexión sobre el castigo y que además tal reflexión ha de conducirse a la luz del objetivo consistente en pensar precisamente o críticamente los sistemas, esas reglas y esos juicios de responsabilidad. Al mismo tiempo, esta reflexión no puede hacerse sino articulándola desde o con los fundamentos últimos que dotan de legitimidad a la práctica jurídica en su conjunto. De ahí entonces la importancia de que los participantes tomemos reflexivamente conciencia de cuáles son nuestras concepciones y que también en ese sentido estemos dispuestos a someterlas a discusión y estemos dispuestos también a descartar aquellas tesis que no resulten armoniosas con la fundamentación jurídica en general. Una vez señalado esto, lo que pretendo hacer ahora, o como conclusión, es simplemente sistematizar algunos de los que considero que son los aportes claves de todas estas ideas. Para ello, en realidad, he detectado 4 aspectos que voy a utilizar una expresión para identificar la idea clave y después explicar brevemente. El primero de estos aspectos clave, que además no solamente me parece central para esta exposición, sino para posteriores planteamientos. El primero de ellos señala que se trata de una preocupación teórica por problemas reales. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Me parece que los términos en los que se ha planteado generalmente el debate sobre el castigo han sido, en mi opinión, excesivamente abstractos.
Y me parece también que precisamente esta abstracción es lo que ha dado a tal debate una especie de halo de tradicionalidad que lo ha venido a convertir, si se me permite la expresión, en una especie de o en una pieza de museo. ¿Sí? Esto es una discusión con un nivel de abstracción tan alto que parecería que nada tiene que ver con lo que sucede en nuestras prácticas punitivas jurídicas. Y este planteamiento o esta tradicionalidad, pero en este sentido, que en realidad es negativo, me parece que puede ser retomado desde la filosofía del derecho y este planteamiento puede ser revitalizado. Y con este objetivo, entonces, hemos de dirigir el foco de atención hacia aquello que subyace al planteamiento sobre el castigo, que consiste en una serie de preocupaciones teóricas que incluye la deliberación ética, que son derivadas de la existencia y de la persistencia en el derecho de un tipo de práctica sancionadora que recurre a la imposición de sanciones que son especialmente graves. Y es que si bien hoy no diríamos que los castigos son las técnicas de suplicio de antaño, esto no ha evitado que sus manifestaciones empíricas sigan siendo por lo menos éticamente controvertidas, por decir eso, cuando menos. El segundo de estos aspectos que me parece relevante tener presente sería el de la necesidad de llevar la discusión del terreno puramente teórico-descriptivo al normativo crítico. Con esto lo que quiero señalar es que la discusión tendría que procurar generar herramientas conceptuales, pero también tesis sustantivas que resulten útiles para la reflexión y para el desarrollo de la propia práctica punitiva, con el fin de que ese esclarecimiento, por una parte, sí, nos permita reconstruir conceptualmente esta práctica, pero que también nos permita generar herramientas para que esta práctica sea repensada y conducida a la luz de adecuados criterios de justicia. Y sin duda, por supuesto, esto nos compromete con una concepción de nuestra disciplina como filosofía del derecho práctica, que tiene entre sus objetos de interés el desarrollo de reflexiones de ética normativa y de ética sustantiva. El tercero de estos aspectos que me parece que hay que tener claros es el de una preocupación teórica no aislada. Tomando en cuenta lo que he señalado anteriormente, resulta evidente que las preocupaciones teóricas o nuestra preocupación no puede limitarse únicamente al castigo, como si se tratara de un objeto de estudio aislado y de alguna forma también pues, abstraído del resto de la práctica punitiva. En esto, en realidad, he intentado insistir mucho a lo largo de mi exposición y en cierto sentido atiendo a algunas advertencias que han señalado también recientemente algunos autores que señalan que con mucha frecuencia los estudiosos del castigo tienden a relegar el proceso que conecta el delito con el castigo. ¿Sí? Este es un descuido común de los filósofos del derecho penal que asumen únicamente planteamientos abstractos de preguntas como quién es punible o quién debe ser punible y después revisan estos otros aspectos centralmente de lo que implica el proceso de asignación de responsabilidad penal como si se tratara de algo que es meramente instrumental y que no es de gran interés teórico. El cuarto aspecto que me parece central de este grupo de ideas es el de la relación entre la práctica punitiva y el derecho en general. Uno de los aspectos en los que también he intentado insistir especialmente es el que tiene que dejar de concebirse el debate sobre la justificación del castigo como una discusión que en realidad está desconectada del resto del sistema penal. Y para lograr lo anterior, también es necesario insistir que esta reflexión normativa no puede entenderse de una forma independiente a la reflexión que hay sobre el derecho. La práctica punitiva es una de las formas más controvertidas que tiene el derecho de hacer cumplir las normas y precisamente porque se trata de una de las prácticas más invasivas para la vida de los ciudadanos, es que la imposición de un castigo es seguramente la expresión más manifiesta de la coacción penal, o de la coacción en general, perdón. Y en cuanto tal, entonces, la indagación sobre la justificación moral de la pena es una condición necesaria de la propia justificación moral del derecho. Y por tanto, deliberar acerca de lo que hace justa una institución, de lo que legitima infligir penas a sujetos concretos, no puede ser algo que se realice de forma ajena a la deliberación acerca de qué teoría de la justicia subyace a nuestras prácticas jurídicas generales. Finalmente, el último de estos aspectos que quería destacar es el de propuestas normativas para el ámbito penal.
Para lograr o para acercarnos a este objetivo de lograr todo lo que antes he enunciado, hace falta dar un paso más. Y ese paso consistiría en que ese aparato crítico que resulta de esas reflexiones acerca del castigo, de la asignación de responsabilidad, etcétera, tiene que ser un aparato crítico que de alguna forma coadyuve con la dogmática jurídico-penal y que de esta forma tenga el potencial de proyectarse a sistemas jurídicos en vigor. De esta forma, entonces, se trataría de estrechar los lazos entre la filosofía penal y la dogmática jurídico-penal con el objetivo de mejorar el sistema positivo y también mejorar la labor de los operadores jurídicos para que estos no se limiten a aplicar castigos, sino que se pueda decir que desde el punto de vista crítico esos castigos también son justos. Bueno, eso sería el contenido de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Ilse, también por la puntualidad y por la ponencia muy clara. Ahora le doy la palabra a María Laura Manrique del CONICET, también profesora visitante aquí en Girona. Bueno, gracias. Antes que nada, quería agradecer la posibilidad de participar en este congreso, en particular a Jordi, que me propuso intervenir en el comentario de la doctora Ilse Torres. Como recién lo dijo Rati, la exposición fue muy clara, entonces yo no voy a invertir tiempo en reconstruir sus argumentos. El trabajo de Ilse es en gran medida una propuesta metodológica acerca de cómo abordar los problemas sobre justificación del castigo, y su paper está lleno de ideas sugerentes que valdría la pena discutir, pero por ejemplo como la reconstrucción del definitional stop, como sus compromisos metaéticos en el trabajo, o la percepción que tiene acerca de cuál ha sido la tarea de la dogmática penal continental en la discusión sobre el castigo. Yo no voy a entrar en estos aspectos, me voy a dirigir solamente a 4 puntos que creo que son centrales en su trabajo. En primer lugar, me voy a dirigir a la abstracción de las teorías del castigo. En segundo lugar, a la pretensión de justificación. En tercer lugar, a la conexión entre castigo y responsabilidad. Y por último, y si da el tiempo, a esta conexión entre la filosofía jurídica y la dogmática penal. Con respecto a la abstracción en las teorías del castigo, Ilse afirma que uno de los retos más importantes de los teóricos del castigo es mostrar que su objeto no es una mera abstracción. Luego, en las conclusiones, dice que el modo tradicional en que se ha tratado estos temas lo ha transformado en una pieza de museo. Esta preocupación por la naturaleza en la reconstrucción abstracta de la reconstrucción del concepto luego se traslada a una preocupación en el debate acerca de la justificación. Y ella insiste en que el castigo es una práctica social, un fenómeno, y que no se puede tratar este tema desentendiéndose de este dato. Lo curioso es que los principales argumentos de su trabajo se ubican en un alto nivel de abstracción. Ilse, para luchar contra la abstracción, no ofrece un análisis de los datos empíricos que conforman la práctica, sino más bien que parece una estrategia discursiva para introducir los temas o sus ideas centrales sobre el carácter normativo del concepto de castigo, la relevancia del punto de vista del participante o el puente hacia el discurso moral, que es la pretensión de justificación. No voy a examinar en detalle esta estrategia, voy a hacer un par de comentarios. En primer lugar, creo que, si bien no lo niegas, digamos, creo que sería útil abrir la posibilidad de que se pueda discutir de varios conceptos y no solamente de castigo y no solamente de distintas concepciones acerca de un mismo concepto, en el sentido que la práctica de quienes hacen criminología o historia tal vez les interesa manejar otro concepto de castigo que el que nos dedicamos a la filosofía jurídica. En segundo lugar, y ya en el ámbito jurídico,
me parece innecesario incorporar la pretensión de justificación como rasgo definitorio del concepto de castigo. Esto, por supuesto, que no niega o no niega necesariamente que la pretensión de justificación siempre acompaña a quien intenta aplicar un castigo, sino únicamente que otros conceptos más amplios de castigo pueden dar cuenta de la diferencia entre lo que es un castigo y un maltrato sin acudir a la pretensión de justificación. Por poner un ejemplo, en el ámbito del derecho penal es importante y podría decirse que el deseo de las víctimas de venganza o de provocar sufrimiento a quien ha cometido un delito acompaña está relacionado, digamos, el castigo con este deseo de las víctimas de venganza. Esto puede ser un dato muy importante para tener en cuenta y para diseñar nuestras instituciones punitivas, pero esto no quiere decir, al igual que la pretensión de justificación, que esto tenga que ser una característica definitoria del concepto. En otras palabras, creo que comprendemos el fenómeno del castigo, podemos explicar su relevancia y discutimos acerca de los límites del castigo porque ya compartimos un concepto de castigo. Y este concepto del castigo, no involucra la cuestión de esta de pretensión de justificación, sino que se asemeja más a esta cuestión de reprobación institucionalmente gestionada por haber cometido un delito. Y esta definición posee las tres características que tú dices que son valiosas en una definición de castigo, que es relativamente precisa e informativa acerca del universo de fenómenos que se aplica y es neutral acerca de su eventual justificación. Sin embargo, tú niegas que la reprobación sea una característica, una propiedad descriptiva y afirmas que es una propiedad normativa. Y en esto no creo que tengas razón. Nadie impide dar cuenta neutralmente de las actitudes de los participantes, aunque esas actitudes sean valorativas o normativas. Por ejemplo, puedo describir neutralmente el rasgo emocional de quien se embarca en un delito de odio sin compartir la emoción del odio. En cuanto a la pretensión de justificación, este creo que es el aspecto central de tu trabajo y bueno, esto insistes en que es un ingrediente necesario en el concepto de castigo, es decir, como condición necesaria para distinguir en lo que es castigo de maltrato, castigo y tratamiento. La idea, y que no voy a discutir aquí, es que aquel sujeto que aplica un castigo posee la pretensión de estar justificado, es decir, inflige un mal intencionalmente, cree que necesita una justificación y tiene una justificación por lo que hace. Aquí voy a plantear algunas dudas más que nada para terminar de entenderte, digamos, son dudas genuinas. La primera pregunta sería, ¿crees que el castigo es un concepto normativo porque las condiciones de aplicación remiten a una norma? ¿O crees que es un concepto normativo porque carece de autonomía semántica y requiere que tanto el teórico que informa sobre el contenido de una práctica social como el actor social que construye la práctica deben realizar una genuina valoración para distinguir entre castigo y maltrato? En mi opinión, creo que hay buenas razones para que el teórico que describe una práctica social recoge el punto de vista interno del participante, pero ello no compromete al teórico con reproducir o aceptar la justificación que ofrecen los actores. Es decir, un abolicionista convencido y radical podría describir y dar cuenta de cuál es la práctica del castigo sin aceptar ninguna de las posibles justificaciones. En segundo lugar, y conectado con las dos preguntas anteriores, creo que hay dos sentidos en los que se puede hablar de pretensión de justificación. Una pretensión de justificación débil y una fuerte. La pretensión de justificación débil se limita a invocar una norma que regula la aplicación del castigo y la pretensión fuerte recoge las razones sustantivas para justificar globalmente la práctica.
creo que sería un error asumir que quien aplica un castigo pretende justificar su intervención con las mismas razones con las que pretende justificar la práctica globalmente. Más bien, parece plausible que al momento de enfrentarnos a la distribución del castigo, su pretensión de justificación se limite a enunciar una norma general que regule el caso y no a justificar la práctica general del castigar. En tercer lugar, una pregunta: ¿crees que nos ayuda este enfoque sobre el castigo para distinguir qué concepción es mejor del castigo, qué concepción del castigo es mejor que otra, si hay una concepción mejor que otra del castigo? Y creo que en este punto la respuesta es negativa. Se echa en falta en esto una toma de posición acerca de cuáles son las razones sustantivas que tú crees que justifican la intervención punitiva del Estado. Con respecto al castigo y la asignación de responsabilidad, Ilse resalta la importancia de esta conexión. Ella afirma: la asignación de responsabilidad penal no debe construirse basándose en criterios arbitrarios, puesto que también subyace este elemento normativo de la pretensión de justificación. Lo que yo sugiero, dice Ilse, es que una guía para fijar lo anterior debería incluir la reflexión sobre el castigo, precisamente por ser el caso más dramático de privación de bienes. Creo que en este caso hay una exageración, y la exageración consiste en asumir que por el hecho de que el castigo y la atribución de responsabilidad están vinculados, los participantes de la práctica al momento de atribuir responsabilidad deberían articular una concepción del castigo. De hecho, creo que cuando los jueces aplican las sanciones no deben pensar, por ejemplo, en garantizar la prevención general positiva o negativa o cualquier valor de estas concepciones del castigo. Aunque como justificación general del castigo, la prevención, por ejemplo, puede ser un objeto a alcanzar, los jueces al momento de imponer un castigo concreto no deberían darle ningún valor a la prevención general positiva, por ejemplo. Los estados liberales tienen, entre otras cosas, la obligación de tratar de la misma manera a las personas en igualdad de condiciones, y esto es por haber cometido un delito. Esto hace que voluntariamente nuestros diseños institucionales nos impidan tener en cuenta ciertos rasgos del trasfondo de la personalidad, como por ejemplo, se impide tener en cuenta los antecedentes penales de menores al momento de que han cometido delitos de mayores o cierta, trasfondo vital de los infractores, ciertas tendencias que han tenido, ciertos tipos de delitos que han cometido, qué sé yo. Y la cuestión es que si las diferentes concepciones del castigo son tenidas en cuenta al momento de atribuir responsabilidad, ello abriría las puertas a admitir que aquellos individuos más difíciles de resocializar merecerían un castigo mayor que aquellos más permeables a el tratamiento por haber cometido exactamente el mismo delito. Y por último, si me quedan 2 minutos, 3 minutos, en cuanto a la conexión de la filosofía del derecho y la dogmática penal, es a modo de conclusiones, quería resaltar el valor que la filosofía puede tener a la dogmática penal. Tú dices en las conclusiones que tu enfoque pretende ayudar a la dogmática para mejorar el sistema positivo y la labor de los operadores jurídicos para que estos no se limiten a aplicar castigos, sino a procurar que dichos castigos sean también justos. Creo que acá es importante destacar que la dogmática penal, al menos la contemporánea, en general es plenamente consciente de esta tarea y lo hace. No se dedica solamente a dar argumentos para
para que los jueces apliquen de mejor manera las normas que dicta el legislador, sino que tienen un programa mucho más ambicioso e intentan dar razones que justifiquen la atribución de responsabilidad. Y en esto, por poner un ejemplo de muchos, dice Silva Sánchez ya en el año 92, la dogmática jurídica aísla los principios jurídicos implícitos en un orden jurídico, expone los diversos preceptos jurídicos como componente o consecuencias de esos principios y permite así entender el orden jurídico o sus partes como una estructura de sentido de carácter concreto con una determinada pretensión de verdad. El método de la dogmática no es el de la explicación causal, sino el de la comprensión del sentido, ya que sólo así puede ser entendida una estructura de sentido como la de un sistema jurídico. Con ello podemos afirmar que disponemos de una caracterización de la dogmática que nos aproxima a su verdadera misión, añadir a los enunciados de la ley otros enunciados que se emplean en la fundamentación de las decisiones junto a la ley misma. Y en este sentido, la dogmática penal actual hace filosofía del derecho, hace teoría de la responsabilidad, aunque la dogmática penal continental muchas veces tiene fundamentos distintos a los de la filosofía analítica contemporánea. Y lo que quiero señalar es esto, es que no resaltar que los dogmáticos hacen filosofía del derecho puede llevar a dos problemas. En primer lugar, que jueces y funcionarios que, digamos, menos dedicados a poder razonar sobre lo que están haciendo, compran los argumentos o usan los argumentos de la dogmática como si fuesen los argumentos del legislador. Y en segundo lugar, quienes hacemos filosofía del derecho vamos a tener una visión reducida y parcial del modo en que se atribuye responsabilidad. En conclusión, he tratado de marcar algunas líneas que creo que valdría la pena que desarrollaras y tuvieras en cuenta. Creo también como hipótesis que la preocupación que subyace a tu metodología es que las normas penales sobre las que se aplique el castigo deberían ser las adecuadas para que el castigo pueda estar justificado. Obviamente coincido en que este es un requisito importante para que el castigo esté justificado, solo no creo que el mecanismo para lograrlo sea el que has propuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de abrir el debate,